A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó. Lo que sucedió en los minutos y horas posteriores cambió la historia de la energía nuclear para siempre. La miniserie de televisión que años después revivió este suceso capturó muchos aspectos con precisión, pero también dejó fuera detalles esenciales, decisiones políticas, errores humanos sistemáticos y una cadena de negligencias que no solo hicieron posible la tragedia, sino que la convirtieron en un símbolo del colapso soviético. La central nuclear de Chernobyl se encontraba en la ciudad de Pripyat, en lo que hoy es Ucrania. Era uno de los orgullos del sistema soviético, moderna, potente y esencial para el desarrollo energético del país. Sin embargo, el diseño del reactor RBMK presentaba desde el inicio una serie de defectos estructurales peligrosos. Uno de ellos era su inestabilidad durante niveles bajos de potencia. Otro, aún más crítico, era la tendencia a aumentar repentinamente la reactividad cuando se introducían ciertas barras de control. Ambos fallos eran conocidos internamente, pero mantenidos en secreto fuera del círculo técnico y político. La noche del 25 de abril de 1986 se planeaba realizar una prueba técnica, simular un corte eléctrico para comprobar si las turbinas podían seguir generando energía suficiente para alimentar los sistemas de refrigeración del reactor mientras se activaban los generadores de emergencia. Era una prueba rutinaria, pero mal diseñada. Y peor aún, la realización de la prueba fue asignada a un turno nocturno con poca experiencia y sin supervisión de ingenieros superiores. Lo que la serie no mostró con profundidad fue la presión que existía desde Moscú para no retrasar más el experimento. Este tipo de directrices eran habituales en la burocracia soviética. Retrasar una prueba significaba consecuencias políticas, demoras en otros proyectos y posibles sanciones. El director de la planta Víctor Bryukhanov y el ingeniero jefe Nikolai Fomin sabían que fallar no era una opción, así que dieron luz verde a la prueba bajo condiciones inadecuadas. Desde horas antes, el reactor ya mostraba señales de inestabilidad. A las 0:28, el nivel de potencia cayó peligrosamente por debajo de lo permitido. Para mantener la prueba en marcha, el equipo redujo el flujo de agua refrigerante y desactivó varios sistemas automáticos de seguridad. Esto fue lo equivalente a conducir un coche sin frenos y sin cinturón de seguridad por una carretera nevada. El reactor se volvió impredecible. A la 1:23:04, los operadores presionaron el botón AZ5, diseñado para detener inmediatamente la reacción nuclear insertando todas las barras de control. Lo que ocurrió después fue lo contrario. Por un defecto en el diseño, las puntas de las barras aumentaron temporalmente la reactividad en lugar de disminuirla. El reactor entró en un pico descontrolado. En menos de 4 segundos, la potencia se disparó a más de 100 veces su nivel nominal. La presión interna rompió las tuberías y segundos después, una explosión devastadora destrozó la tapa del reactor. La serie mostró el brillo azul, la columna de humo y la incredulidad de los operadores, pero omitió que durante casi una hora después de la explosión, los responsables se negaron a aceptar lo que había ocurrido. Fomin y Dyatlov, el subdirector técnico, insistieron en que el núcleo seguía intacto. Mientras tanto, los bomberos fueron enviados sin protección adecuada, creyendo que se enfrentaban a un simple incendio eléctrico. Varios de ellos murieron en cuestión de semanas por exposición aguda a radiación. Lo que tampoco se mostró con detalle fue la reacción inicial de las autoridades soviéticas. Durante las primeras 24 horas se trató de encubrir el accidente. La televisión estatal no informó nada. Pripyat no fue evacuada inmediatamente. Los ciudadanos continuaron con su vida normal mientras recibían dosis masivas de radiación. Algunos niños jugaron bajo la lluvia radiactiva que cayó esa mañana. El polvo contaminado se esparció por calles, jardines, ropa, alimentos. Las consecuencias ya eran irreversibles. Mientras tanto, las estaciones de monitoreo en Suecia y Finlandia comenzaron a registrar niveles anormales de radiación en la atmósfera. Fue así como el mundo supo que algo grave había ocurrido en la Unión Soviética. Bajo presión internacional, Moscú se vio obligada a emitir un comunicado.
pero incluso entonces minimizaron el hecho, dijeron que había habido un incidente y que todo estaba bajo control. Internamente, sin embargo, comenzó el pánico. Se organizaron comités de crisis, se enviaron expertos desde Moscú, entre ellos Valery Legasov, el químico que más tarde se convertiría en una figura central en la narrativa del desastre. Los niveles de radiación eran tan altos que los instrumentos tradicionales no podían medirlos. En muchas áreas simplemente marcaban el máximo posible, como si no hubiera más allá. Una verdad que la serie omitió por completo fue que, durante esas primeras horas, el Kremlin consideró incluso la posibilidad de no evacuar Pripyat. El objetivo era evitar el pánico y preservar la imagen del Estado. Fue solo cuando los informes médicos comenzaron a mostrar síntomas graves de envenenamiento por radiación en decenas de ciudadanos que se dio la orden de evacuar. La evacuación comenzó el 27 de abril, 36 horas después del accidente. Más de 50.000 personas fueron sacadas de la ciudad en autobuses, sin saber que jamás regresarían. La explosión no fue simplemente el resultado de errores humanos o de un mal diseño. Fue el reflejo de una cultura de ocultamiento, de presión política, de falta de transparencia y de decisiones tomadas por miedo a represalias. Fue una cadena de errores en la que cada eslabón reforzaba al anterior, desde los ingenieros que ignoraron las señales hasta los burócratas que callaron por temor a perder su carrera. Pero ahora viene algo muy interesante. Veremos cómo se desarrolló la limpieza del lugar, las consecuencias reales que la serie apenas insinuó y los documentos desclasificados que muestran cómo el accidente de Chernóbil se convirtió no solo en una tragedia ambiental y humana, sino también en un punto de inflexión para la credibilidad del régimen soviético. Porque lo que se desintegró en Chernóbil no fue solo un reactor, sino la idea de que el Estado podía controlarlo todo sin consecuencias. Tras la explosión del reactor número 4 en la madrugada del 26 de abril de 1986, los soviéticos comenzaron a desplegar uno de los operativos de encubrimiento y control más vastos de su historia. La serie de televisión mostró con crudeza algunos de esos momentos, pero dejó fuera muchas de las estrategias deliberadas que el Kremlin utilizó para minimizar el impacto internacional, proteger su imagen y silenciar las voces internas que hablaban con demasiada claridad. El 27 de abril, finalmente, se evacuó Pripyat. Más de 50.000 personas fueron trasladadas en autobuses escolares, camiones y vehículos improvisados. La mayoría dejó sus hogares pensando que regresarían en pocos días. Muchos ni siquiera llevaban maletas. El gobierno no les explicó la gravedad de la situación. Algunos niños salieron con sus bicicletas, otros dejaron a sus mascotas. La ciudad quedó abandonada bajo una nube invisible de partículas radiactivas que se adherían a paredes, techos, tierra y agua. Durante los días siguientes, la radiación continuó escapando del núcleo abierto del reactor. La prioridad del gobierno soviético no era contener la catástrofe, sino controlar la narrativa. Se prohibió a los médicos diagnosticar oficialmente casos de irradiación aguda. Los medios de comunicación recibieron instrucciones estrictas. Nada debía ser publicado sin aprobación central. Mientras tanto, se comenzó a movilizar a decenas de miles de soldados, bomberos, obreros y reservistas. Los llamaron liquidadores. Estos liquidadores fueron enviados sin información clara sobre lo que iban a enfrentar. Muchos usaban trajes que no ofrecían protección real contra la radiación. A algunos se les dijo que estarían allí por horas, pero terminaron trabajando días enteros entre ruinas humeantes y metales al rojo vivo. Se les encomendó la limpieza de los techos del reactor, la construcción del sarcófago de hormigón y la descontaminación de zonas críticas. Se estima que más de 600.000 personas participaron directa o indirectamente en los trabajos de emergencia. La tasa de enfermedades y muertes entre ellos ha sido objeto de debate y ocultamiento. Los informes oficiales de la Unión Soviética reconocieron apenas unos pocos casos de muertes por irradiación directa. Sin embargo, documentos filtrados tras la caída del régimen revelan que las cifras reales fueron mucho más altas. Miles desarrollaron cáncer, leucemia, daños neurológicos y problemas reproductivos.
Muchos murieron sin que sus diagnósticos fueran registrados como consecuencia del desastre. El Estado les negó el reconocimiento, los tratamientos adecuados y las pensiones prometidas. Uno de los episodios menos difundidos fue el impacto sobre los niños. En Bielorrusia, Ucrania y Rusia Occidental, los casos de cáncer de tiroides en menores de edad aumentaron exponencialmente en los años siguientes. El yodo radiactivo liberado tras la explosión se acumuló en los cuerpos infantiles con una rapidez alarmante. Muchas zonas rurales siguieron consumiendo leche contaminada durante semanas. El gobierno tardó meses en emitir directrices sanitarias claras. Para entonces el daño ya estaba hecho. El sarcófago construido en 1986 fue una solución apresurada. Se trataba de una estructura masiva de acero y hormigón armado colocada sobre el reactor destruido para evitar que continuara liberando partículas radiactivas. Sin embargo, desde sus primeras semanas presentó filtraciones, fallos estructurales y grietas. No fue diseñado para durar más de 30 años. Aún así, fue presentado como un éxito político. Los medios estatales lo mostraban como una victoria de la ciencia soviética, una prueba de que el sistema podía superar cualquier crisis. Lo que no se mostraba en televisión eran las imágenes internas del sarcófago, placas metálicas corroídas, agua filtrándose por los techos y una acumulación constante de polvo radiactivo. El llamado pie de elefante, una masa de combustible fundido mezclado con arena y concreto, era una amenaza permanente. Nadie sabía cuánto tiempo seguiría estable. La serie tampoco abordó los efectos políticos de Chernobyl. El accidente y su manejo marcaron un antes y un después en la Unión Soviética. Internamente, minó la confianza de la ciudadanía en el sistema. Externamente, expuso la fragilidad de un régimen que intentaba proyectar perfección. Mikhail Gorbachov, en sus memorias, admitió que Chernóbil fue uno de los factores clave que aceleraron la caída del bloque soviético. Fue la gota que colmó el vaso de décadas de opacidad, errores acumulados y represión institucional. Valery Legasov, el científico que lideró la respuesta técnica inicial, fue uno de los pocos que intentó hablar con honestidad sobre lo ocurrido. Tras presentar su informe en Viena ante la comunidad internacional, regresó a la URSS como una figura incómoda. Fue apartado de sus funciones, vigilado, silenciado. Se suicidó 2 años después del accidente, dejando grabaciones donde relataba cómo el sistema había fallado en todos los niveles. La serie sí mostró su historia, pero omitió que incluso después de su muerte, sus advertencias fueron ignoradas. Décadas más tarde, en 2016, se colocó un nuevo sarcófago sobre el viejo, una estructura llamada Nuevo Confinamiento Seguro, construida por un consorcio internacional, con tecnología moderna y diseñada para durar al menos 100 años. Costó más de 1.500 millones de euros. Su objetivo no fue limpiar, sino contener. Chernóbil sigue siendo una herida abierta. El reactor aún está ahí. El peligro no ha desaparecido. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta sigue deshabitada oficialmente, aunque cientos de personas han regresado a vivir ilegalmente en los pueblos abandonados. La fauna ha regresado, pero los niveles de radiación aún superan lo seguro en varias áreas. Lo que quedó de Pripyat se ha convertido en una ciudad fantasma, una cápsula congelada en 1986 visitada por turistas, científicos y documentalistas. La historia de Chernóbil no es solo la de un accidente nuclear, es la historia de un sistema político que prefirió mentir antes que aceptar fallos, de víctimas que fueron usadas y olvidadas, de científicos que intentaron prevenir y fueron castigados, de una catástrofe que se podría haber evitado si la verdad hubiese sido una prioridad y no una amenaza. Hoy, mientras se discute el regreso de la energía nuclear como alternativa limpia al cambio climático, Chernóbil sigue siendo una advertencia silenciosa. La tecnología puede fallar, pero el verdadero desastre comienza cuando las instituciones mienten. Y en ese sentido, lo que ocurrió en 1986 no fue solo una explosión, fue una revelación. La de que la energía más peligrosa no es la nuclear, sino la del poder sin responsabilidad.
Pero hay detalles aún más perturbadores que no suelen aparecer en los documentales ni en la dramatización de la serie. Uno de ellos tiene que ver con los llamados biorobots. Durante la limpieza del techo del reactor, los soviéticos intentaron utilizar robots mecánicos para retirar los fragmentos altamente radiactivos, pero la radiación era tan intensa que los sistemas electrónicos fallaban en segundos. Ante la imposibilidad de usar máquinas, se recurrió a seres humanos. Decenas de miles de soldados fueron obligados a subir a los techos por turnos de 90 segundos. Usaban palas para empujar los fragmentos de grafito altamente radiactivo hacia el suelo. Cada uno tenía que cumplir su tarea y luego correr de regreso. Algunos vomitaban al bajar, otros colapsaban antes de terminar. Esos hombres fueron llamados biorobots por los propios comandantes militares. Muchos de ellos murieron en los años siguientes. Sus nombres nunca aparecieron en homenajes oficiales ni en monumentos. Se convirtieron en cifras ocultas en registros médicos clasificados. Otro dato casi desconocido es el intento secreto de la KGB de controlar la narrativa científica del desastre. Documentos desclasificados años después revelaron que agentes encubiertos vigilaban constantemente a los científicos que trabajaban en los informes post-accidente. Se revisaban sus notas, se interceptaban sus llamadas y se controlaban sus movimientos. Aquellos que cuestionaban la versión oficial, incluso de forma técnica o académica, eran señalados como enemigos del Estado. Algunos perdieron sus cargos, otros fueron transferidos a zonas remotas. Hubo casos en los que se retiraron becas, se congelaron publicaciones y se destruyeron informes que mencionaban niveles de radiación más altos de lo permitido. También se ha documentado que durante semanas después del accidente, las autoridades soviéticas prohibieron a los médicos utilizar la palabra radiación en los diagnósticos. Se obligaba a registrar síntomas como problemas circulatorios o trastornos inmunológicos, ocultando así la verdadera naturaleza de las dolencias. Esta estrategia no solo desinformó a los afectados, sino que impidió que muchos recibieran tratamiento adecuado a tiempo. Algunas familias nunca supieron que sus hijos estaban enfermos por causa del desastre y murieron creyendo que fue una enfermedad espontánea. Tal vez uno de los datos más escalofriantes es que hubo planes para sacrificar a toda la población de Kiev si el núcleo fundido alcanzaba las aguas subterráneas y provocaba una explosión de vapor masiva. Este segundo desastre habría afectado a millones de personas en toda Europa. Para evitarlo, un grupo de 3 ingenieros se ofreció voluntariamente a abrir manualmente unas válvulas en los túneles bajo el reactor, sabiendo que probablemente morirían. Lo lograron, se salvaron millones de vidas. Ninguno recibió reconocimiento oficial en vida. Chernóbil no fue simplemente un accidente. Fue una obra maestra del encubrimiento, del sacrificio impuesto, de la verdad escondida tras uniformes, medallas y comunicados vacíos. Y mientras el reactor aún permanece bajo una nueva cúpula de acero, el verdadero sarcófago es el de los hechos enterrados, de las víctimas invisibles y de las decisiones que nunca deberían haberse tomado. Porque lo más aterrador no fue la radiación, sino la cantidad de personas que sabían lo que estaba ocurriendo y eligieron callar. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente documental.